Bienvenidos a la redacción del día. Hoy nos visita Luana Simioni. Ella es candidata del Frente de Izquierda de los Trabajadores del FIT Unidad, candidata concejal, porque bueno, recordemos que en La Plata, en estas elecciones se eligen diputados provinciales, concejales y consejeros escolares. Bueno, te doy la bienvenida, Luana, una de las primeras en salir en la vía pública a hacer campaña. Gracias, Hemos Laura. visto lo que dicen las consignas de campaña son la izquierda al consejo. Sí, una consigna clara y un objetivo, ¿no? En estas elecciones, que por primera vez ingrese la izquierda al Consejo Deliberante. El piso para ingresar es muy alto, es de 8,33, pero en las últimas legislativas nos faltó 0,4, Sí, nada. estuviste muy cerca de ser concejal. Y nos parece que es una voz necesaria, ¿no? Nuestros diputados y diputadas, Miriam Breckman, Nico del Caño, Romina del Pla, Chipi Castillo, todos nuestros compañeros han demostrado que esas bancas que conquista la izquierda son puestos de apoyo para las luchas, para amplificar la voz de los reclamos de los trabajadores, de la juventud, las peleas ambientales, bueno, de distintas causas, ni hablar de los jubilados, ¿no? Con los que estamos cada miércoles acompañando mientras el gobierno nacional no solo los ajusta, sino que además los reprime y los gasea cada miércoles. Y en el caso de La Plata queremos ingresar al Consejo Deliberante para que haya una voz disonante. En estas elecciones está en juego si van a quedar 7 concejales en manos de la derecha, de la Libertad Avanza, o se puede repartir un poco más la torta, que ingrese la izquierda y que con la izquierda también ingrese una voz disruptiva, disonante, de quienes estamos todos los días en la calle, en los lugares de trabajo, de estudio, acompañando las peleas. Y como decís vos, hemos sido los primeros en salir a la calle porque es nuestra forma de hacer campaña, somos una fuerza de trabajadores, de trabajadoras, no nos financia nadie, tenemos plena independencia también de los grandes empresarios, y por eso hacemos una campaña pulmón en la calle, bueno, con cartelería, afiches que la habrán visto los vecinos. Luana, el FIT tiene propuesta también para diputado provincial, tiene propuesta en todos los niveles. Va Laura Cano Kelly como candidata a diputada platense para la legislatura. Pero bueno, puntualmente sobre el Consejo, la pregunta es, ¿para qué sirve el Consejo Deliberante? Bueno, como toda instancia deliberativa, legislativa y de cierta representación de la ciudadanía, sirve para instalar temas de agenda, en nuestro caso de la ciudad, y nos parece muy necesario. ¿Y cuáles son los que vos llevarías al Consejo Deliberante en caso de resultar electa? Muchos son, Laura, los que el Consejo Deliberante ya aborda, pero para nosotros desde una mirada en favor de los poderosos de siempre. Hablamos del transporte público, el que se le prorrogó la concesión hasta fines de este año, y está en manos el 80% del transporte de un solo empresario que recibe subsidios del Estado, pero tiene un servicio cada vez más deficiente. Viajar en colectivo desde los barrios, desde las barriadas populares del Gran La Plata es verdaderamente una odisea. Cualquier trabajador te dice que labura 8 horas, pero pierde 10, 12 del día porque tiene que sumarle horas esperando el transporte público. Claro, además el micro es lo que usan los trabajadores y los estudiantes y los chicos para ir a la escuela. Y digamos, las personas de los barrios para llegar a un hospital público. Y también, sí, Laura, porque la movilidad es un derecho, no puede ser un nicho de rentabilidad empresaria. Es un derecho en una ciudad capital como la nuestra, que tiene espacios públicos, que tiene ofertas culturales de las que debería poder disfrutar todo el mundo, que el transporte sea privativo, de poder acceder a esos beneficios. Y además que lo que digo siempre es que es tan extensa que trasladarse de un punto a otro, una ciudad que tiene casi 1000 kilómetros cuadrados, es muchísimo. Y la ley echa la trampa, como el subsidio es, uno de los subsidios es por pasajero transportado, las empresas de transporte sí o sí pasan por el centro. En lugar de conectar directamente un barrio con el otro, hay que pasar por el centro para subir a más pasajeros, buscando la rentabilidad y haciendo perder horas de tiempo en una ciudad cada vez más grande, ¿no? Donde ha extendido sus fronteras muchísimo. Porque también la gentrificación, la especulación inmobiliaria, el casco urbano hipervalorizado ha hecho que muchas familias busquen sus viviendas o la posibilidad de acceder a una vivienda en zonas cada vez más alejadas. Y eso también es un problema que queremos discutir en el Consejo Deliberante, porque ¿cuál? ¿El ordenamiento territorial? el ordenamiento territorial y la existencia de más de 260 barrios populares, precarios, asentamientos, la Ciudad de La Plata es la que tiene más barrios en esas condiciones. No es un invento de ALAC, no es privativo de este gobierno, creemos que todos los gobiernos han colaborado en construir esta realidad, pero ninguno aborda los problemas de fondo, ¿no? Porque son barrios en los que Ahora no hay cloacas. se requieren muchos fondos para resolver el problema.
se cree que más de 200.000 personas están viviendo en estas circunstancias, en barrios, en asentamientos, en barrios sin infraestructura, precarizados. Ahora, cuál sería el plan o la idea que imaginás para comenzar a resolverlo? En primer lugar, ponerlo como prioridad. Nos parece que los miles de millones que se han invertido en maquillaje en el casco, aunque todos queremos disfrutar de espacios públicos adecuados, obviamente, no era el lugar por el que había que comenzar, ¿no? Cuando uno hace 10 cuadras por fuera del casco y se encuentra que no hay asfalto, que no hay recolección de residuos, y ese es el otro tema del que queremos hablar, ahora vamos a eso, y cuando encontrás que faltan servicios estructurales, ¿no? Como conexiones eléctricas adecuadas, como el acceso a las cloacas, al agua potable, nos parece que eso claramente debería ser una... Cuando uno encuentra unidades sanitarias, Laura, que no tienen una sola de las 46 unidades sanitarias de La Plata, no hay una con el equipo interdisciplinario completo. Y eso sucede porque los salarios municipales son de indigencia, no de pobreza como los que tenemos los que somos trabajadores del Estado provincial. El Estado municipal paga salarios de indigencia. Ayer hablaba con una compañera, trabajadora municipal, 16 años de antigüedad, 370.000 pesos, me mostraba su recibo de sueldo. Entonces, es ofensivo hablar de derecho al futuro, de ciudad limpia, gana como de jubilado 370.000 pesos. Entonces, así se sostiene gran parte del trabajo municipal. Así se sostienen las unidades sanitarias, los profesionales ganan un poquito más, pero apenas un poquito más. Entonces no se logra completar los equipos porque son salarios de indigencia para los que no retenés. Es difícil atraer médicos, una planta de médicos es muy difícil. Médicos, enfermeros profesionales, psicólogos, un pediatra, es imposible sostener. Y sabemos que es el primer acceso a la salud más cercano, más inmediato que tiene cualquier vecino de nuestra ciudad. Y te decía que el otro tema, pensando en temas urgentes en el Consejo Deliberante, es que hablemos de la basura, es que hablemos de Sur, una empresa que pasan los gobiernos y permanece con sus negocios intactos. 200 millones de pesos diarios casi, ¿no? 191 millones de pesos diarios es lo que se lleva esa empresa en la Ciudad de La Plata, 5.700 millones de pesos por mes. Una concesión que no llega a todos los barrios, que hace que existan basurales a cielo abierto y esa contaminación sea con la que conviven muchísimos platenses y que se complementa con recolección municipal, ¿no? Con cooperativistas precarizados que laburan en condiciones tremendas, sin ningún derecho, y son los que terminan también complementando ese trabajo de recolección de residuos. Entonces, son esos los temas que para nosotros son de agenda urgente a debatir desde una mirada de los y las trabajadoras, que es la que nos caracteriza a la izquierda. Luana, hablábamos del Consejo Deliberante, al que estábamos hablando, que ustedes retuvieron un piso muy importante la última vez, así que casi ingresás. Ahora, ¿cuáles son tus ideas para ir a debatir en este Consejo, en el futuro Consejo que viene en La Plata? Ahora, me gustaría preguntarte cuál es la mirada que tenés sobre la actual gestión y también sobre la oposición, sobre las fuerzas que hoy representan a los platenses en el Consejo, en la dinámica del Consejo actual. ¿Cómo lo ves? En primer lugar, somos muy críticos y estamos en la oposición al gobierno municipal. Sobre todo porque nos parece que tiene mucho de continuidad del primer ALAC, de Salac, que fue intendente del menemismo, del dualdismo, que le abrió las puertas a la especulación inmobiliaria, que fundió el único banco estatal que había en la Ciudad de La Plata, el Banco Municipal, que tuvo una política que cuestionamos y criticamos mucho. En aquel momento yo soy lo suficientemente grande como para haber vivido en primera persona ese gobierno y haberlo enfrentado también, haber sido oposición. Pero ni hablar que somos absolutamente críticos y damos pelea todos los días contra una derecha que está cada vez más vociferante y envalentonada, ¿no? Y eso me parece que claramente hay que frenarlo en la ciudad. Hay que frenar una derecha que lo vemos a nivel nacional, hablaba contra la casta y la casta terminaron siendo los jubilados, el colectivo de la discapacidad, el Hospital Garraham, todo lo que tenga que ver con los derechos de las y los trabajadores, de las mayorías populares. Entonces, ahora, frente a eso vemos a un peronismo fragmentado, peleándose en una eterna interna, y que no es una alternativa real y concreta de lucha hoy para enfrentar y pararle la mano a Milei. Entonces, ¿lo mismo pensás del gobernador, del gobierno provincial, de Kicillof? ¿Pensás igual? Pienso ¿Tenés que otra mirada? Pienso que Kicillof tiene como lema que es un escudo, pretende ser un escudo frente a las políticas
del gobierno nacional y su gobierno tiene poco de escudo, ¿no? Porque termina aplicando y sosteniendo su modelo provincial en bajos salarios, en precarización laboral. Solo en el Ministerio de Salud hay más de 20.000 becados que ingresaron con la pandemia, sostuvieron los hospitales públicos y hoy siguen precarizados y laburan sin ningún derecho. Yo soy trabajadora estatal, laburo en IOMA, la obra social de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, que podemos hacer un programa entero si querés sobre eso, los problemas que atravesamos hoy, quienes somos afiliados de la obra social y además quienes somos trabajadores. ¿Cómo está IOMA? IOMA tiene muchísimos afiliados en La Plata, en la región y en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está IOMA para los afiliados, al margen de, entiendo, la cuestión de los trabajadores? Bueno, además de trabajadores somos afiliados, entonces tenemos ese doble carácter desde el que defendemos nuestra obra social, ¿no? Con una mirada de que hay que desregularla, de que hay que hacerla competir en el mercado como si fuese una prepaga más. Nosotros somos defensores de una obra social que sea estatal, pero tenemos la mirada de que debería ser dirigida y administrada por los propios afiliados con el voto secreto y directo de los mismos, porque el aporte lo hacemos íntegramente nosotros. A IOMA no lo financia el Estado. ¿Pero funciona bien, funciona mal? ¿Cómo funciona? Funciona como siempre en forma muy deficitaria. Y esto tiene que ver también con que no tenemos un acceso a que los afiliados puedan decidir e intervenir decididamente, activamente en el destino de sus fondos, acceder a los convenios, a determinar las prestaciones. Los afiliados son convidados de piedra en la obra social, no hay ninguna instancia democrática que los tome en cuenta. Y IOMA siempre ha sido, lamentablemente, ¿no?, la caja de todos los gobiernos. Bueno, nos parece que hay que tener un planteo claro de una defensa de la obra social. Porque de un lado están los grandes prestadores que quieren hacer su negocio con IOMA, y eso también hay que decirlo, ¿no? IOMA es mirada por los grandes prestadores como una fuente de recursos inagotable, de donde llenarse de plata, facturar lo que quieran, y en el medio está el afiliado, y a nosotros nos interesa esa mirada, ¿no? La de los que somos afiliados, financiamos y sostenemos la obra social, y en definitiva no podemos nunca opinar, nuestra mirada no es tenida en cuenta. Luana, me decías recién que el propósito de ustedes, el propósito de coyuntura, el de hoy, es frenar el avance de la derecha en la ciudad de La Plata. Quería preguntarte cómo vive la izquierda este avance de la derecha a nivel nacional, el que haya ganado la presidencia Javier Milei, esta movida libertaria que bueno que viene notándose en distintas provincias, en distintas ciudades, que viene teniendo su crecimiento dentro de no sé si su crecimiento es la palabra precisa, pero sí, bueno, su existencia, se viene manifestando, su propia manifestación. Sí, también hay que decir, Laura, que viene generando mucha decepción también, lo vemos en las recorridas, charlando con la gente, charlando con muchos jóvenes que hartos de la política, que mientras el peronismo le decía no votes a la derecha porque van a sacarte, vienen por tus conquistas, por tus derechos, decían ¿qué derechos si no tengo ninguno? No conozco lo que es un derecho, lo que es trabajar con derechos, lo que es tener acceso a la vivienda, no sé lo que es eso. Claro, eso más que votar a la derecha es votar a la no política o a una propuesta que se basaba en una crítica a la política en general, que no es lo mismo que votar a una propuesta que sea de derecha. Yo creo que ese núcleo duro que votó a Javier Milei convencido de su ideología misógina, homofóbica, racista, antimigrante, antijubilados, antidiscapacidad, que dice las barbaridades que lo escuchamos decir permanentemente, es muy reducido en este país. Hay muchas reservas. ¿Y por qué ganó? Porque había un hartazgo, entre otras cosas, ¿no? Creo que hay miles de analistas y sociólogos preguntándose lo mismo. No voy a dar una respuesta definitiva, pero sí nos lo hemos preguntado mucho y creemos que tiene que ver, y de lo que uno escucha, con una experiencia de muchísima decepción y hartazgo, de promesas incumplidas. Alberto Fernández les dijo, limpia la parrilla que vuelve el asado, te voy a llenar la heladera. Incluso llegó a decir el furcio de volvimos mujeres, ¿no? Cuando quiso decir mejores dijo mujeres y terminó con denuncias por violencia de género. Esa decepción se percibe y se transforma en bronca y en antipolítica. Por eso el dato político de las elecciones anticipadas fue el abstencionismo, gente enojada que no va a votar. Lo que identificamos es que un gran sector de esos es gente que votó al gobierno nacional, a Milei, y rápidamente se dio cuenta que no iba por ahí, pero no quiere volver a lo anterior, porque lo anterior lo precarizó, lo mantuvo sin derechos.
Y esta es una elección, Laura, que lo primero que hay que decir es que es legislativa. Acá no hay un balotaje sobre el gobierno de Milei, sobre la intendencia de ALAC o sobre el gobierno provincial. Acá se votan concejales y diputados que queremos que nos representen en los ámbitos legislativos. Y creo que desde la izquierda, en ese punto, tenemos un recorrido y una trayectoria clara. Nuestros diputados y diputadas cobran como un trabajador y donan sus dietas a fondos de lucha, rotamos en las bancas. Tenemos una práctica política que tiene que ver con las ideas que defendemos. No somos parte de quienes viven de la política ni nos atornillamos a los cargos. Y somos trabajadores y trabajadoras que la peleamos todos los días y que queremos hacer política en beneficio de nuestra propia clase y de las mayorías populares. Ahora, explícame una cosa respecto a la izquierda, que es algo que a mí me lo preguntan constantemente la gente en la calle, cuando me encuentran y observan la izquierda, y no es esta la primera elección en la que me lo preguntan, sino que en La Plata se presentan 4 fuerzas de la izquierda. Se presenta una que se llama Política Obrera, se presenta el Nuevo Más, se presenta la Organización Socialista de los Trabajadores y se presenta el Frente de Izquierda de los Trabajadores. La gran pregunta que se suele hacer el ciudadano de a pie, que no está absolutamente politizado, es ¿por qué la izquierda nunca logra juntarse y aunar sus fuerzas para traducirse en una sola propuesta? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo a eso le contestaría, la izquierda está unida. El Frente Izquierda de Unidad nuclea los principales 4 partidos de la izquierda hace 14 años. ¿Cuáles son estos partidos? A ver, recordame. Mi partido, el PTS, que es el de Miriam Bregman, Sí. Nico del Caño, los compañeros del Partido Obrero, de Romina del Sí, Plan, el Pitrola, el MST de Vilma Ripoll, Sí. e Izquierda Socialista del Gringo Giordano, Mónica Schlotauer. Y estas elecciones hemos incorporado a los compañeros se llama Vientos del Pueblo, es un movimiento que agrupa a distintas organizaciones políticas, territoriales, sociales, como el FOL, Marabunta, el Frente Popular de Darío Santillán, Corriente Plurinacional. O sea, ¿y qué pasa con las otras 3 fuerzas que no se yo incorporaron, que no se sumaron? O la pregunta sería, por ahí la reformulo, ¿qué diferencia la propuesta de este nucleamiento que forma el FIT con el resto? No, yo más que pensar en diferencias, y aparte no es mi característica hablar del resto de los compañeros de la izquierda con quienes nos encontramos permanentemente en las luchas. Pero Sí como para plantear, poder Laura, distinguir en qué consiste una propuesta de la otra, ¿qué diferencia? sí plantear que el FIT es una experiencia unitaria dificultosa, porque toda unidad cuesta. No existe primero la unidad 100%, y aparte hay como 4 o 5 listas todas libertarias. los frentes, Y en no hablemos todas del las peronismo. alianzas y No hablemos se del cuestan peronismo, habas. la unidad y la diversidad del peronismo, pero dentro del Frente Izquierda lo que te quería plantear es que más del 90% de los votos de la izquierda está unificado en el FIT. Representamos más del 90% de los votos de la izquierda. Tenemos 5 diputados nacionales. Si no hubiéramos conquistado esta unidad y no le diéramos el valor que le damos, no tendríamos tampoco ese espacio de representación mucho más potente que lo que ha tenido históricamente la izquierda. Y con diputados que, como le dijo Martín Menem a nuestra compañera Miriam Bregman, son 5 pero parecen 100, hacemos un poco de bochinche, levantamos la voz cuando hay que levantarla, pero sobre todo acompañamos las peleas en la calle. Nosotros hicimos un llamado amplísimo, desde Zamora en Capital hasta el último compañero, y lo vamos a seguir haciendo hacia octubre. Queremos seguir ampliando esta experiencia que es única, inédita en el mundo, no existe, y somos la alianza política más estable en este país. Llevamos 14 años con el mismo nombre, con los mismos integrantes, sumando a más compañeros y en una experiencia que no es solo de ocasión, no es solo una alianza electoral, sino que nos caracteriza compartir listas antiburocráticas y democráticas en los sindicatos, compartir centros de tiene una coherencia y una unidad que nos da la propia experiencia de lucha y caminar las calles juntos en más de una ocasión. Tenemos nuestras divergencias, las discutimos abiertamente, pero a la hora de unirnos me parece que es un valor que nos lo reconocen nuestros propios simpatizantes y electorado, ¿no? Durante muchos años la izquierda no estuvo unida. El FITU, el Frente Izquierda y los Trabajadores Unidad, es una experiencia para nosotros muy valorable a defender y a seguir profundizando y ampliando hacia otros compañeros. Por último, Luana, contame cómo sigue la agenda de campaña para los próximos días y dónde, si hay algún vecino que nos está mirando que quiere acercarles un comentario, una pregunta, hacerse escuchar, tener un diálogo con ustedes, ¿cómo puede hacer? Bueno, a nosotros nos van a encontrar siempre, además de nuestros espacios culturales y nuestros centros políticos y sociales, estamos recorriendo
cada barrio y estamos en cada plaza todos los fines de semana, porque nuestra militancia... ¿En qué plazas? En todas, desde el Parque Alberti, Castelli, Plaza Moreno, el centro, y en muchos lugares, en barrios del Gran La Plata, de la periferia, de las localidades de La Plata, en Romero, en Abasto, en Olmos, en Villa Elvira, bueno, también en toda la zona norte, en Citibel, en Gonet. Estamos en cada lugar llevando nuestras ideas en forma militante, como lo hacemos siempre, y en eso hacemos un llamado a todo el que quiera colaborar, ayudarnos a difundir las ideas de la izquierda. Es una cancha inclinada, es una batalla difícil, no hay espacios gratuitos de televisión, no hay spot, no hay plata, hacemos todo a pulmón, no nos financia nadie y es importante que esa voz y con esa independencia, ¿no?, que podemos tener justamente por eso, pueda hacerse pasos, abrirse un lugar en el medio de una política que tiene bastante oscuridad, que son siempre los mismos, que no se sabe. Si le preguntamos a los platenses que nombre a 2 concejales, Laura, te puedo asegurar que no puede hacerlo en la mayoría. ¿Qué se discute en el Consejo? Tampoco. Bueno, queremos ingresar ahí y tenemos la posibilidad muy concreta de hacerlo para empezar a visibilizar eso y a llevar otras voces también al ámbito legislativo local. ¿Qué decirle en general al vecino que no está muy convencido de ir a votar? Que no se quede masticando bronca en la casa. Que no es momento de masticar bronca y de quedarse, es momento de hacer un pronunciamiento político claro, contundente, y el voto a la izquierda lo es. Un voto fuerte a la izquierda es un voto de lucha, en defensa propia, de que la agenda de los trabajadores, de la juventud, de los sectores postergados, de los barrios, de los vecinos que quieren poner en agenda los temas importantes de el salario, el empleo, la educación y la salud pública. Con la izquierda van a tener garantía de que esos temas los vamos a abordar, pero sobre todo la garantía de que no nos vamos a dar vuelta. En nuestras listas no hay cuader, no hay gente que asume por la lista y después se da vuelta y colabora y le vota cosas como ha hecho el peronismo y los radicales con Milei. En la izquierda hay coherencia y compromiso de lucha, y el llamado es a que nos apoyen en estas elecciones para que por primera vez pueda haber una voz de izquierda también en el Consejo Deliberante. Luana, muchas gracias por venir. Gracias, Laura.